Bienvenidos a No Tu Salud, un programa que está dirigido a ver los problemas más importantes en la población en general. El día de hoy, con un tema muy interesante que es infecciones urinarias en niños. Y tenemos de invitado al doctor Marco Antonio Banzini Guerrero. Él es urólogo pediatra, es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo su especialidad en el Hospital Valentín Gómez Farías, igualmente allí en Guadalajara, y hizo la subespecialidad en urología en Centro Médico de Occidente. Bienvenido, doctor Marco. De veras, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Y pues vamos a dar inicio. ¿Cuál es el concepto de infección urinaria? Bueno, el concepto de infección de vías urinarias, de infección de vía del tracto urinario, es el ascenso y la proliferación de bacterias dentro de la vía urinaria y con su consecuente sintomatología que provoca la proliferación de dichos microorganismos dentro de la vía urinaria. Ajá. Pues quisimos más bien tocar este tema porque es muy importante la prevención, sobre todo por las consecuencias o las complicaciones que puede dar a largo plazo. Sabemos que uno de los problemas en la actualidad pues, es la insuficiencia renal, y esta es una de las que ocasiona este tipo de problema. ¿Qué tan frecuente se ve este tipo de problemas? Bueno, es relativamente frecuente. Hay una prevalencia más o menos descrita de 1 a un 2% en la población pediátrica en general, ya dividida por edad ya cambió un poquito, y principalmente en el primer año de vida en los pacientes lactantes. La prevalencia es mayor en niños, con una relación de un 2 a 1 en contra de las niñas. Después de ese año de vida empieza a cambiar la conformación de esta predisposición y se vuelve más frecuente en el sexo femenino. ¿Cuáles serían los factores de riesgo, los factores que influyen para que un niño tenga una infección en las vías urinarias? Bueno, hablando ya específicamente por sexo, en el niño, en el varón, el hecho de la fimosis puede predisponer a un caso de infección de vías urinarias, y en las niñas, bueno, en la etapa en la que todavía utilizan el pañal, el hecho de estar sentado sobre el pañal puede haber colonización de la vía urinaria. Eso está ya bien definido. Hay la vía de infección de las infecciones de vías urinarias, valga la redundancia, es ascendente, es del fecal, perineal, uretral. Entonces eso ya está bien definido, ¿no? Que hay un ascenso de bacterias a través del meato uretral y la colonización consecuente de la vía urinaria. Ahorita hablabas de la fimosis, para que la gente entienda un poquitito qué es la fimosis. Bueno, la fimosis es la imposibilidad de retraer el prepucio hasta la base en el pene del niño varón, obviamente. Ajá, eso es. Y, por ejemplo, de la sintomatología que puede presentar, lógicamente tú ya estás hablando que hay etapas de acuerdo a la edad de los niños. ¿Podrías decirnos más o menos cuáles serían los síntomas que nos haría pensar en que un niño tiene una infección de vías urinarias? Sí, claro. En la vida del neonato, del niño lactante, es muy ambigua la sintomatología, no es muy inespecífica, porque bueno, pues el niño no nos avisa, ¿no? el problema que tiene, y generalmente debutan con fiebre, ¿no? El hecho de que debuten con fiebre, aunque se descarten los demás focos infecciosos, no debe de descartar la infección de vías urinarias. Y bueno, pues nada más pueden tener también disminución del apetito, baja de peso, mal estado general, dolor abdominal generalizado, no tan ubicado en algún sitio específico del abdomen. O sea, una gran parte pueden pasar desapercibido, es a lo que tú te refieres, sí, ¿verdad? Pueden pasar desapercibido, y es lo que muchas veces, por ejemplo, el niño puede tener fiebre, o como tú dices, no aumentar de peso adecuadamente, claro. Y entonces se sospecharía de que pudiera tener una infección, ¿verdad? Claro. Eso es.
¿Cómo se clasificaría una infección de vías urinarias? Hay varias maneras de clasificar una infección de vías urinarias, desde la infección complicada a la infección no complicada, que también se puede dividir o se relaciona con si es una infección del tracto urinario superior o del tracto urinario inferior. Los síntomas de una infección de vías urinarias bajas es más específico a la irritabilidad en el tracto urinario inferior, que tienen ardor o dolor al orinar, pueden llegar a tener polaquiuria, que es el hecho de estar yendo constantemente al baño y hacer cantidades pequeñas de orina, y ya cuando la infección de vías urinarias es superior, puede presentarse fiebre y puede presentarse dolor abdominal o dolor lumbar. Eso es. Entonces, un signo de alarma se puede decir que el sangrado por orina pudiera ser un algo delicado. Claro. De hecho, la primera causa de hematuria, que ese es hablando de este síntoma o de este signo muy específico, es la presencia de sangrado o de células sanguíneas de celularidad roja en la sangre, y se puede dividir en macroscópica o microscópica. Puede presentarse evidentemente, ser visual, o presentarse únicamente en el estudio de la orina microscópica. Eso es. ¿Y qué estudios? Vamos a empezar de lo más sencillo a lo mejor a lo más sofisticado. ¿Qué estudios serían importantes tomarle a un niño que se sospeche que tiene una infección de vías urinarias? El estudio más sensible y el más específico para determinar una infección de vías urinarias es el urocultivo, ¿no? Ese es el estudio, el estándar de oro para diagnosticar una infección de vías urinarias. Aunado también al examen general de orina, que nos da las características físicas de la orina. Y ya hay estudios un poquito más específicos para determinar el grado de extensión de la infección. Eso es. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra primera pausa para continuar con el tema del día de hoy. No te pases. Porque si te pasas, Mejor descúbrelo en Notus. porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Continuamos. Recuerden, el tema del día de hoy es infecciones urinarias en niños, y de invitado tenemos al urólogo pediatra Marco Antonio Banzini Guerrero. Vamos a continuar. Doctor, ¿qué otros estudios son importantes para un niño que tiene una infección de vías urinarias? También hay que hacer también estudios más precisos también en cuanto a los niveles sanguíneos. También el aumento o la alteración en la velocidad de sedimentación globular también puede orientarnos a pensar en una infección de vías urinarias. La leucocitosis, obviamente, en la biometría hemática, y también la proteína C reactiva. Ahorita se ha identificado como un factor importante para el diagnóstico de infecciones de vías urinarias más específico, ¿no? Obviamente hay parámetros en el examen general de orina que nos orientan a pensar en una infección de mayor cuidado, como puede ser obviamente los leucos, el aumento de las células blancas en la orina, el hecho de encontrar bacteriuria, las unidades formadoras de colonias en el urocultivo, la esterasa leucocitaria
y los nitritos, ¿no? Que son productos de la degradación o del metabolismo de las bacterias que nos indican una infección más importante en cuanto a la virulencia del patógeno que está causando la infección. Y ya como estudios de gabinete o estudios de imagenología, bueno, lo que tenemos más a la mano y con mayor disponibilidad y a bajo costo es el ultrasonido de las vías urinarias. Hay que hacer un rastreo renal y un rastreo vesical para determinar las características morfológicas y anatómicas de la vía urinaria y determinar si hay un factor anatómico que puede estar causando las infecciones. Eso es. ¿En qué momento, o sea, un niño que tiene una infección de vías urinarias, estos estudios de ultrasonido, tomografía, debe de hacerse en forma inmediata o hay que esperar a que tenga más infecciones? Claro. Es importante remarcar que los pacientes en la edad de los lactantes, en el primer año de vida, ahorita se teoriza que los estudios se deben de hacer en todos los niños que tengan una infección en el primer año de vida. Obviamente en niños que estén inmunocomprometidos, niños que tengan una predisposición, que haya antecedentes familiares de reflujo vesicureteral, de alguna ectasia o hidronefrosis o obstrucción de la vía urinaria también en la familia, y esos son pacientes que se deben de escanear o se deben de estudiar de manera más precisa. Y ahorita también tenemos, y lo que se hace a nivel global, es hacer un gamagrama renal, que es un estudio mucho más específico de medicina nuclear que nos orienta a pensar en la presencia de cicatrices renales, que al fin y al cabo esa es la consecuencia última de las infecciones de vías urinarias que ascendieron a la vía urinaria superior. Entonces, tú comentas que en realidad un niño que tiene una infección repetitiva o recurrente tiene que hacerse estudios para descartar que tenga algo más, no solo una infección. Exactamente. Ahora, de las malformaciones, vamos a hablarlo así, claro. ¿Cuáles son más frecuentes, por ejemplo, en niños y en niñas? Bien. Como la malformación más prevalente en el diagnóstico incluso antenatal, con ahora el advenimiento de hace 20, 30 años del ultrasonido prenatal, ya podemos definir qué niño tiene un factor predisponente para una patología geniturinaria en la vida extrauterina. Entonces el hecho de encontrar hidronefrosis o ectasia de los riñones, que se ven abiertas las cavidades de los riñones en la etapa antenatal, se habla que en la semana 28 se debe de realizar un ultrasonido antenatal para determinar si hay malformaciones geniturinarias. Esos son niños que van a estar más predispuestos a las infecciones. Y como información en general, pues la hidronefrosis, la primera causa de hidronefrosis en la prevalencia de todos los niños en edad infantil es la obstrucción de la unión ureteropiélica, que ese es un diagnóstico que se puede formar por medio de un ultrasonido y luego hacer un poquito de estudios más específicos para determinar si el riñón está obstruido o no. En segundo lugar viene el reflujo vesicureteral, y de ahí para abajo vienen varias malformaciones que pueden condicionar dilatación y éstasis de la orina dentro de la vía urinaria, con la consecuente proliferación de bacterias y la consecuencia de la sintomatología en cuanto a la infección de vías urinarias. Entonces, por ejemplo, un niño o una niña que ha tenido infecciones de repetición y no se le da un tratamiento adecuado, o se desconoce que tiene una infección de vías urinarias, ¿cuáles serían las complicaciones que podría tener esas vías urinarias? Bueno, el hecho de tener las infecciones de vías urinarias puede predisponer al paciente a un daño renal progresivo por el hecho del ascenso de las bacterias. Estas bacterias que llegan al parénquima renal, que es al fin y al cabo el filtro para producir la orina, llegan a cierta zona específica del riñón, crean una reacción inflamatoria dentro del parénquima renal, y esto va causando una cicatriz. La consecuencia es una cicatriz, y esta es una zona del riñón que ya no va a producir orina. Entonces esa es la gran importancia de los episodios febriles de infecciones de vías urinarias. Evidentemente hay que darles un buen seguimiento
y un tratamiento puntual y darles un seguimiento posterior al tratamiento, identificando primero si hay ausencia ya de la infección por medio de un urocultivo después del tiempo de tratamiento. Eso es. Muy bien, bueno, hacemos nuestra segunda pausa, continuamos. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. No te pases. Porque si te pasas, Mejor descúbrelo en Notus. porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. Doctor, acerca del tratamiento, ¿qué nos puedes tú comentar acerca del tratamiento de los niños que tienen una infección de vías urinarias? El tratamiento pues debe ser antes que nada específico, ¿no? Ahorita se ve que hay mucha resistencia bacteriana a los medicamentos por el uso indiscriminado durante tanto tiempo de cualquier antibiótico, ¿no? Antibióticos que eran muy eficaces para tratar una infección de vías urinarias van perdiendo esa eficacia por la automedicación y por el hecho de otorgar tratamientos no específicos para la bacteria que está causando la infección. Entonces, primeramente lo más importante es hacer un urocultivo, identificar por medio de un antibiograma qué antibiótico es el específico para atacar la bacteria que está causando la infección y dosificarlo de manera pues, puntual, ¿no? Por kilo de peso, obviamente, en los niños. Y darle cierto seguimiento. El tratamiento debe ser de 7 a 10 días, darle un seguimiento posterior por lo menos a los 5 o 10 días, hacer un nuevo urocultivo con un examen general de orina para determinar que se erradicó la infección y dar un seguimiento dependiendo obviamente ya de las características de cada paciente. Ya hablando un poquito en cuanto a la prevención, bueno, pues las mamás pues tienen que estar muy al pendiente, ¿no? de si el niño, en caso del varón, no se puede retraer el prepucio hasta la base del pene para determinar si hay fimosis o no, que ese es una el factor número 1 en los niños en etapa lactante que puede causarles infección de vías urinarias en el primer año de vida. Y obviamente, bueno, pues ya en las niñas también en la etapa lactante, la higiene, ¿no? La higiene es bien importante, el limpiado, el aseo de la niña en la zona genital debe ser de adelante hacia atrás, no aguantarlas tanto con el pañal. Y en los niños que ya no usan pañal, el hecho de estarlos mandando constantemente al baño, por lo menos cada 3 horas, eso es como una sugerencia para la vida en general de todos los seres humanos. Deberemos de orinar cada 3 horas sin aguantarnos las ganas, aunque no tengamos ganas. Ir a tirar, vaciar la vejiga para tener menos predisposición a las infecciones de vías urinarias. Y también, bien importante, el estreñimiento. El estreñimiento va de la mano de las infecciones de vías urinarias, y en la medida en la que se maneje el estreñimiento, el niño va a mejorar también en cuanto a la sintomatología de su vía urinaria. Eso es muy importante ahorita lo que estás comentando, ¿no? El que las personas recuerden que los niños no son adultos chiquitos, que tiene que el tipo de antibiótico debe de darse de acuerdo a lo que el niño pesa, que eso es muy importante. Muchas veces, si no están especializados en darle ese manejo o la cantidad que el niño requiere, pues entonces la bacteria va a hacer resistencia a ese antibiótico y no nos va a servir de nada, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que la gente debe de saber. Y la otra, bueno, pues que acudan con alguien especializado, que si un niño está teniendo problemas o está teniendo
infecciones muy repetitivas, pues hay que cuidar sus riñones porque a la larga pues va a haber un daño, ¿no? Claro, Yo creo que, claro. no sé ahorita tú de lo que tú ves actualmente cuántos niños llegan a tener y a lo mejor ya te llegan con daños muy importantes al riñón, ¿no? Sí. Hay que, adentrándonos en cosas más específicas, hay una batería amplia de estudios que hay que utilizar en el caso del paciente en específico para determinar si hay reflujo vesiculoreteral, por ejemplo, ¿no? Eso ya está bien identificado, que la enfermedad del reflujo vesiculoreteral causa un daño renal por el ascenso constante de bacterias y el constante insulto al parénquima renal, con una consecuencia de probablemente en la vida adulta tener insuficiencia renal o enfermedad renal crónica terminal, y también de hipertensión arterial. Entonces son cuestiones importantes para no predisponer a los niños a una enfermedad tan insidiosa y tan pues mortal en muchos casos, con toda la sintomatología que tiene y la probabilidad de diálisis peritoneal, de hemodiálisis y de trasplante renal en la vida adulta, ¿no? Cuando se determina que el paciente ya no tiene función renal y que van a requerir de un tratamiento sustitutivo. Eso es. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Si alguien quiere consultarte, ¿dónde te encuentras? ¿Cuáles son tus teléfonos? Sí, mire, estamos en Clínica Murano y estamos también en el Hospital MAC, a sus órdenes. Los teléfonos son 462-124-8616 y el celular personal es 462-153-7743. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden, amigos, que más vale en un momento dado acudir con alguien especializado pues para el mejor manejo de este tipo de problemas, que como ya comentó el doctor, es algo que a la larga puede dar muchos problemas a los niños. Pues queremos agradecerles y sobre todo a las personas que nos ven a través de nuestra página www.notus.com.mx y a las personas que nos ven en TV Cable, en Pénjamo, Abasolo y Romita. Muchísimas gracias por su atención, esperemos sea de utilidad para ustedes. Gracias y hasta la próxima.